Bienvenidos a Miradas, la forma humana de ver el arte. Hoy iniciamos una quinta temporada de nuestro programa. Le agradecemos a usted, señora, señor, que esté con nosotros esta tarde en un nuevo encuentro donde yo me honro porque voy a iniciar esta quinta temporada con una invitada muy especial para mí. Es una mujer chilena maravillosa que se ha formado también en el extranjero. Me refiero a Victoria Espinosa. Victoria Espinosa, bienvenida a Miradas, qué gusta tenerla con nosotros. Yo voy a ir presentando su currículum, sin duda, Victoria, pero antes de eso, yo quiero saludarla y agradecer su tiempo aquí en esta entrevista en Miradas. Bienvenida. Muchas gracias, Nevenka. Es un gusto estar aquí contigo. Me alegra mucho verte después de tanto tiempo y que tengas un programa tan interesante. Estoy muy, muy agradecida de la invitación. Victoria Espinosa Santos, usted es miembro de la Academia Chilena de la Lengua, es miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua. Y cuando a mí me mueve, me apasiona entrevistar y hacer esta entrevista que me entusiasma mucho, Victoria, yo quiero ir recorriendo un poco ese camino en que se forma una académica del nivel suyo, pero que nos cuente un poco, porque yo creo que los papás en la casa y la gente en la casa en general no entiende muy bien lo que significa ser un miembro de la Academia Chilena o un miembro del número de la Academia Chilena de la Lengua. Cuéntenos cómo se llega ahí y qué función cumple en la Academia Chilena de la Lengua en Chile y, bueno, la Real Academia de la Lengua en nuestro lenguaje. Bien, bueno, para poder explicar bien, te tendría que señalar primero aspectos generales de la academia, ¿no? Eh, las academias en general, la Academia Chilena de la Lengua pertenece a SALE, que es la Asociación de Academias de la Lengua Española. Es una institución que fue creada, digamos, a mediados del siglo pasado. Antes pertenecíamos a la Real Academia Española de la Lengua, y concentra personas que han dedicado, digamos, durante su trabajo en lingüística o en literatura, han dedicado o hecho un aporte especial. Es decir, las academias están formadas por literatos, por lingüistas y también por otras especialidades como periodismo y antes integraban también otras áreas que ya no pertenecen. Fundamentalmente es periodismo, literatura y lingüística. Entonces, uno para ingresar a la academia tiene que ser invitado por un académico de número. Y el académico que invita a otra persona a integrarse tiene que, digamos, tener, o sea, el académico que invita, a quien se invita, perdón, tiene que tener, digamos, desarrollo que sea importante en el área a la cual por la cual va a ingresar. No ingresa uno a petición del académico mismo que tenga interés, sino que es invitado. Y hay cupos limitados, o sea, son sillones, que se llaman, son 37 sillones, y uno cuando ingresa pasa a ocupar el sillón de alguien que de alguna manera influyó en la formación de uno. Qué bonito. Y a mí me gustaría saber, Victoria, porque yo recuerdo perfectamente que además, y quiero contarle a quienes nos ven, nuestros televidentes, que usted es doctora de Ciencias Humanas con mención en Educación por la Universidad Austral. Mención en En lingüística, lingüística, perdón. sí.
en lingüística. Y a propósito de eso, ha hecho un trabajo maravilloso en lexicología y en las lenguas del norte, en el Aymara. Yo recuerdo su diccionario y todos esos méritos fueron acompañando esa invitación de la que hablaba Victoria. Sí, efectivamente. En realidad, a mí me presentó a la academia el doctor Ambrosio Rabanales, lingüista bastante reconocido, y él conoció mi trabajo y el trabajo en realidad de una colega con la que hacíamos todas estas investigaciones, Magdalena Contardo, y entonces recibimos una invitación. En ese tiempo Magdalena estaba en México, la recibí yo, porque habíamos trabajado un atlas lingüístico, que es un trabajo bastante, digamos, importante, porque describe una realidad eh, geográfica y lingüística de una zona en particular. Y nosotros hicimos, o sea, formamos un equipo las dos, e y terminamos un atlas de la provincia de Parinacota. Y esto fue revisado por Fondesit, tuvimos aporte de CONICIT, y, y pudimos desarrollar esa investigación. Ahora, hacer eso lleva a hacer muchas investigaciones más, o sea, ahí uno toma contacto, Parinacota toma contacto inmediatamente con el Aymara. Entonces, ahí se va uno por distintos caminos. El camino de la lexicografía lo tomé por el hecho de ser miembro de la Academia Chilena de la Lengua. Primero colaborando cuando era miembro correspondiente, porque hay miembro de número y miembro correspondiente. Los miembros correspondientes son de regiones y pueden pasar a ser miembros de número. Para ellos tienen que estar aquí, o sea, volver a postular, volver a ser presentado y estar en Santiago. Victoria, yo tengo la gran ventaja y el honor de haber sido una de sus estudiantes y también de Magdalena Contardo, cosa que me honra y que de verdad que yo le comparto a nuestros televidentes, muy acuciosas ambas. Por lo tanto, cuando existe un trabajo en lexicografía para que nuestros televidentes comprendan, Victoria, ¿qué función cumple la Comisión de Lexicografía dentro de la Academia? Cuente. Perfecto. En todas las academias, incluso en la Real Academia Española, está organizada al interior los académicos en comisiones. Comisión de literatura, comisión de gramática, nosotros, ¿no? Comisión de lexicografía, y está la comisión de políticas idiomáticas. También la comisión de periodismo. Yo trabajo en la comisión de lexicografía desde hace muchos años. Yo diría que 15 años trabajando directamente. Esa comisión tiene tareas que son de nivel de ASALE internacionales, como por ejemplo, nosotros informamos sobre la realidad del español de Chile cuando nos preguntan cuando hay modificaciones al diccionario, cuando hay que ingresar palabras nuevas, cuando hay que corregir otras. Entonces, cada academia de distintos países informan de su realidad, de su modalidad de habla, ¿no? Claro. Y nosotros nos llega aproximadamente a fines de marzo, principios de abril, un conjunto de consultas para que revisemos cambios o incorporación de nuevas palabras y también eliminación. Siempre se llama adiciones y enmiendas al diccionario. Y ahí es donde aparecen las palabras nuevas y otras corregidas. Y además ha cambiado bastante, en la medida que va cambiando la sociedad, también va cambiando el enfoque del diccionario. Conversamos nosotros antes, la semana pasada,
los cambios que se han hecho con respecto al lenguaje inclusivo. Es muy interesante ver cuando se lee un diccionario de hace 30 años atrás, ¿no? Claro, Todas las definiciones, muchas definiciones contenían, en lugar de ser humano o persona, la palabra hombre. claro, claro. ¿Mm? Ujú. Entonces, ahora eso se ha ido corrigiendo. Pero por otro lado, se han incorporado otras palabras que, no siendo necesariamente del español, son usadas, como por ejemplo los nombres de comidas de distintos lugares, en ritos, acciones. Que hemos ido adaptando, que hemos ido adoptando. Exacto, en todo el mundo hispánico. Claro. Victoria, para que nuestros televidentes entiendan, en la Comisión de Lexicografía entonces está dedicada principalmente, porque me imagino que hay muchas labores Mucho más, pero trabajo. mucho trabajo al vocabulario entonces. Eh, Claro, es la lexicografía, claro, digamos, el estudio de las palabras, por decirlo de una forma muy general. claro. De hecho, nosotros, o sea, es la revisión del diccionario y modificaciones e incorporaciones es un trabajo pequeño. Nosotros estamos ahora abocados al diccionario fraseológico del español de Chile, al DIFRUECH. Llevamos trabajando aproximadamente 3 años en él, estamos recogiendo frases con ciertas características y propias del español de Chile y de las distintas regiones también, o sea, de todo Chile. Pero antes hemos trabajado en proyectos que son interamericanos, panhispánicos. Ya. Existe, por ejemplo, un diccionario fraseológico del español panhispánico, y también estamos trabajando en un diccionario histórico que estamos incorporando nuevas palabras, que son las palabras que pasan, digamos, dejan de tener uso en el diccionario que está en vigencia, se revisa, y las que ya no se usan, entonces esas se eliminan, pero no se pierden, Ujú. pasan al diccionario histórico. Y esa labor es para salvaguardar un ámbito cultural para que no se pierda, un poco recordando ese objetivo que tenía la Real Academia Española al principio, en 1492 prácticamente, cuando Nebrija crea su primera gramática del español para cuidar que la lengua no se pierda, o es que básicamente se va modificando el diccionario para que tengan espacio nuevas palabras y salvaguardar en este otro las más tradicionales. ¿Ese es el objetivo o hay un El objetivo propósito es diferente? que el diccionario de la lengua que está en uso refleje el uso actual. Ah, perfecto. Y si hay una palabra que ya no se usa, que nadie la usa, entonces ya no podemos Mm, simplemente desecharla, tenemos que guardarla porque es un tesoro de la historia de cada región, ¿no? claro que sí, claro que Entonces, sí. ajá. Y es muy matizado, Victoria, el lenguaje en esta geolingüística nuestra tan extensa y variada. ¿Cómo es el lenguaje de los chilenos en particular? ¿Es muy matizado a lo largo de Chile? El, a ver, el español de Chile, también yo trabajé en el Atlas Lingüístico de Chile por regiones, en un Ujú. proyecto con la Universidad Austral de Chile, que dirigió Claudio Wagner, no sé si lo has escuchado. Sí, sí, por supuesto. Y, y ahí trabajamos, bueno, por eso que mi especialidad dentro de la lingüística no es la lexicografía, mi especialidad es la dialectología, pero para hacer Cierto. lexicografía se necesita el lexicógrafo que nos da las pautas, pero además otras digamos, especialidades de la lingüística que van contribuyendo
a armar un diccionario. Entonces, el español de Chile sí está dividido en 4, digamos, espacios lingüísticos, que es no siempre ha sido así la división, pero que es la con que hoy día más se está más de acuerdo, que sería el norte, la zona central, la zona sur y la sur austral. Y están identificadas las fronteras de cada una de estas regiones. Y esto se hace porque si yo, por ejemplo, hemos trabajado con la palabra alapa, atota, Ya, sí, sí, sí. entonces, ¿hasta dónde se usa la palabra tota y dónde cambia alapa? Y después hay otros usos que en este momento no recuerdo en el sur, aparte de alapa, porque alapa yo diría que es centro y en el sur no lo recuerdo. Hay un estudio, una publicación de Wagner específicamente sobre esa expresión. Mire qué Así es que interesante. hay características y también hay características entonacionales, es decir, Mm, hay diferencias de entonación entre el norte, el centro y el sur. Y particularmente el sur, eh, yo podría nombrar Valdivia y un poco de la Araucanía y un poco de Osorno, eh, tiene una entonación que es más elevada, tonos más altos ajá, y con variación, perfecto. con una variación bastante notoria. En cambio, en el norte es bastante plana y pareja. Mm, Es increíble porque esto se ve con espectrógrafo, ¿no? Y se analiza la línea de la voz, el tono, y se nota claramente entre uno y otro, pero también uno lo nota de oído. claro, o sea, hay instrumentos y además Claro, hay un captar ahí la diferencia entre. Qué exacto. bueno que menciona la zona del sur, Victoria, porque nos ven muchos televidentes, a quienes saludamos de paso, y a nuestros televidentes en el norte también, que deben estar muy atentos a lo que usted menciona, porque sí, uno reconoce ciertos vocablos, el alapa, el atota, yo lo recuerdo perfecto, los usos de infancia, de niñez, y sin duda uno va recordando y le va haciendo sentido lo que usted menciona. Victoria, es toda una vida dedicada al estudio de la lengua, ¿no? Se disfruta, hay arte en esto. Cuénteme cómo ha vivido estos años, porque estaba haciendo el recordatorio usted de los años que lleva trabajando en esto, como miembro de la academia, pero además como profesora. Eh, Cuénteme, ¿hay arte en enseñar lingüística? En enseñar, claro que sí, se disfruta, y se disfruta cuando los alumnos disfrutan también. Es decir, cuando uno nota en las caras cuando los alumnos están escuchando, ya sea que les llama la atención o, o contentos o agradados, ¿no? Se disfruta mucho, pero también a propósito de lo humano, nosotros en la comisión de lexicografía lo pasamos muy bien. Qué bueno. Es que nos entretenemos y cuando estábamos en reuniones presenciales, ahora ya llevamos 2 años sin reuniones presenciales, cuando estábamos en reuniones presenciales nosotros teníamos antes de la reunión de la academia, nuestra reunión de la comisión, y todos nos veían llegar muertos de la risa y contentos, porque en realidad analizar la lengua es interesantísimo. Imagínate, estamos trabajando con las frases. Claro. Entonces, ¿cuántas frases hay? Las frases que salen, los significados, eh, y es toda la Claro. lengua, que es con un criterio científico, no normativo, Ujú, nosotros no podemos dejar nada de lado. perfecto. Entonces hay eufemismos, difemismos, hay palabras. Entonces, siempre que en la primera reunión de la academia del año, nosotros invitamos a otras personas a que participen, porque la colaboración de todos los que manejan la lengua y la manejan bien
digamos, han leído y tienen vivencias interesantes, son un aporte muy importante a la Comisión de Lexicografía. Entonces, los invitamos a todos, pero además les decimos que lo van a pasar muy bien porque es muy entretenido. Así es que es muy bonito el trabajo de lexicografía, muy bonito. Qué bien, sin duda, porque uno se pregunta, y desde afuera, eh, ¿qué pasa con el lenguaje? ¿Qué pasa con este Chile tan diverso que tenemos ahora? Y una de las preguntas que suele hacerse la mayoría de la gente que nos debe estar mirando en la casa, Victoria, es ¿qué pasa con el lenguaje inclusivo? Es, eh, es, es un es tema para la Academia Chilena de la Lengua. ¿Cómo debe considerarse? ¿Cuál es la mirada de la academia y suya con respecto al lenguaje inclusivo, Victoria? Claro, como nosotros trabajamos con la lengua Ujú. que está en este minuto en uso, y trabajamos desde una perspectiva científica, estamos absolutamente de acuerdo con que tiene que haber un lenguaje inclusivo, pero nosotros no podemos dictar normas sobre, digamos, modificar la fonética, la gramática o la sintaxis de la lengua, porque es algo que si se va a dar naturalmente. Perfecto. No es, no es algo que porque lo impone, nosotros no somos autoridad en la lengua. Ujú. Eso es uno de los cambios. Nosotros decimos el estado de la lengua, Perfecto. vamos incorporando las novedades, los cambios, pero incorporamos el cambio una vez que ya está asentado en la comunidad, Perfecto. no creaciones, digamos. Ya, Entonces, forzosa. Ujú. claro, ahora sí puede haber modificaciones para hacer el lenguaje más inclusivo, del tipo como el que yo contaba de cambiar una definición, ¿no? Y no decir, no usar palabras habiendo otras que incluyen a todos los seres humanos, a todos los chilenos, digamos, ya estamos hablando a todos los hablantes, habiendo palabras que incluyen a todos los hablantes, nosotros debemos dar preferencia a esas y no a aquellas que separan o que usan solamente un tipo de palabra que no incluye a todas las personas. Claro. Entonces hay varias formas digamos, de hacer lenguaje inclusivo, pero introducir un cambio, así como, por ejemplo, todes. Ujú. Yo no digo que todes no vaya a quedar alguna vez Claro. en la lengua, porque eso es imposible saberlo, Ujú. pero es forzar una variación que no se originó naturalmente. La lengua se ha originado naturalmente. La lengua Ya. es un instrumento que, digamos, ha servido en la historia de los seres humanos para la comunicación, para el diario vivir. Entonces, mientras más clara es, mientras más representa la realidad, mejor nos entenderemos. Perfecto. Claro que sí. Así es que, bueno, yo te podría decir, hablar mucho más De eso, sobre pero esto. que quedó claro, yo creo que cuando usted daba el ejemplo de dejar de utilizar la palabra hombre para referirse a la humanidad, eso ya es un aporte de la academia en lo que es la inclusión. Eh, sí, yo creo que es sumamente claro. A mí me gustaría eh, hablar un poco de las publicaciones. A mí me gustaría llevarla al libro, porque nuestro programa tiene un auspiciador que es Editorial Piélago, ¿verdad? Y que generalmente promocionamos un libro en cada uno de nuestros programas. Y que esta tarde, junto a usted, Victoria, estamos promocionando Millones de Luciérnagas de Máximo Fernández Jaque, una novela Ay, sí, maravillosa.
Sí, sí, millones de luciérnagas. Se lo vamos a hacer llegar a usted, Victoria, en Gracias. agradecimiento a esta entrevista, y vamos a dejar a todos recomendados esta obra. Vamos a dejarla recomendada para que usted la lea, la busque y se va a encontrar con una trama maravillosa, femenina, profundamente humana, en el sentido de que es un peregrinar el personaje principal que va a agradar a muchos de ustedes. Pero Victoria, yo quiero hablar de sus libros. Me introducía el libro, pero quiero hablar de las publicaciones de la academia y del aporte que usted ha hecho en salvaguardar algunos títulos maravillosos. Cuéntenos un poco de esa edición en la Academia Española de la Lengua y de qué se trata este cuidado a grandes personajes o a grandes escritores o personajes que han sido un aporte para la lengua. Ya, tú te refieres a los clásicos Azale. Así es. Los clásicos Azale fue realmente una iniciativa de la Real Academia Española y de Azale también, particularmente del secretario general de Azale, Francisco Javier Pérez, de rescatar las obras más importantes o los escritos, los estudios más importantes a través de la historia, tanto en literatura como en lingüística, y hacer una colección de clásicos. Entonces, en esa colección de clásicos, bueno, se han editado, digamos, trabajos muy importantes, tanto de literatura como de lingüística, y cuando se inició este proyecto, justamente me tocó la suerte de estar yo en Madrid, formando parte de una comisión representando a Chile. Estábamos ahí tres académicos de tres academias distintas, y ahí surgió ese proyecto. Entonces nos comprometieron a nosotros primero para hacer ese trabajo, pero además otras personas hicieron lo suyo, ¿no? O sea, tratando de buscar lo más importante. En mi caso, como tenía que ser de Chile, la verdad es que pensé, y como tiene que ser en una publicación pequeña, porque yo habría rescatado otras publicaciones importantes de lingüistas. Uno de los lingüistas fundamentales en Chile fue Rodolfo Lenz. Rodolfo Lenz, un alemán que llegó a Chile traído por el gobierno de Balmaceda, con el propósito de mejorar la calidad de la educación, de la enseñanza, sobre todo en pedagogía. Y este era cuando llegó un joven doctor, lingüista, y realmente traía un enfoque distinto, y distinto al enfoque de la academia, que la academia 1800, estoy hablando de 1879, era con una visión más científica, no tan normativa. Entonces, entre las cosas que hizo importante fue una conferencia dirigida a los profesores, que nunca, solamente estaba en manuscritos y en fotocopias antiguas, y se llamó ¿Para qué estudiamos gramática?, que hasta el día de hoy, si uno la lee, o sea, todavía tiene consistencia y es importante. Y tú recordarás, uno cuando el primer año de gramática en la carrera de pedagogía en castellano se lee eso y Sí. se analiza y se desmenuza, porque hay que leer entre líneas. Entonces se me ocurrió que esa tendría que ser la obra que había que reeditar. Así que es un clásico, sale ahora, y yo figuro como la editora, e hice el prólogo, y en el prólogo que hacíamos cada uno, lo que había que hacer era referirse al autor, a las circunstancias históricas y a la importancia de la obra. Tremendo Eso es. aporte, sin duda, sin duda.
Los clásicos azales, entonces, además son la recomendación esta tarde, además del libro de Máximo Fernández Jaque, los clásicos azales, Victoria, deben ser leídos sin duda, buscados, y vamos a tener mucho que leer, muchos aportes. Me apasiona mucho que usted haya dicho que usted rescataría a otros más. ¿A quién rescataría? Deme dos nombres que usted... No, que eh, estaba diciendo en la línea de Lenz. ya, Yo habría rescatado el diccionario etimológico, perfecto. eh, pero en realidad hay muchas cosas que se pueden rescatar de Rabanales. Sin eh, duda, sin duda. Incluso Rabanales realmente fue reeditado en España, y nosotros podríamos haber, claro, podría haber sido Los métodos probatorios en gramática científica, que es una obra genial, genial. Qué bien. Esa, por ejemplo. Sin duda, a Rabanales se lee en los años, yo recuerdo que me asignó la grata tarea de leer a don Ambrosio Rabanales, y hasta los primeros años me parece, de enseñanza media, tercero, cuarto medio, o segundo medio, se estudiaba a don Ambrosio Rabanales con las clasificaciones de lengua, norma y habla. Victoria, qué gran placer haberla tenido esta tarde. Me gusta mucho que nuestros televidentes, me agrada que conozcan a una miembro de la Academia Chilena de la Lengua, que es doctora en humanidades, que fue mi maestra, así es que yo cuidé mucho, le voy a contar a la audiencia hoy día que cuidé mucho, de no decirle profesora, pero eh, a mí me nace Soy naturalmente. profesora. Tener a una profesora este marzo, que es el inicio de año, que es el mes de la mujer, y a una grandiosa mujer que no solamente hace un aporte sustancial en el trabajo con nuestra lengua, con nuestras comunidades, ¿verdad? Con el habla de las comunidades, sino que hace un aporte tremendo en el extranjero también, para el cuidado de nuestro lenguaje. Muchas gracias, Nevenka, por tus palabras. La verdad es que para mí fue un placer también poder conversar contigo y poder referirse a estos temas que a uno le emocionan, le entusiasman, ¿no? Claro que sí, porque debemos dejar entusiasmada a nuestra audiencia, Victoria, sabiendo que el lenguaje es apasionante, que la lingüística es la ciencia del lenguaje, y que nosotros deberíamos tener o poner atención a estos temas que de pronto no son tan comunes y que podemos No presentar tan en conocidos, miradas. claro. Sí, no tan conocidos, y que podemos presentar en miradas la forma humana de ver el arte. ¿Y qué mejor manera que a través de Victoria Espinosa, nuestra invitada de hoy, con quien abrimos la quinta temporada? Victoria, muchas gracias Gracias nuevamente, a ti. Gracias y a ti por la invitación. encantados nosotros desde el canal 31 de Tendencias Prime. Nos despedimos esta tarde para encontrarnos en una nueva temporada, esta quinta temporada, en un próximo capítulo. Nos vemos.